En esta clase profundizaremos en las propiedades o principios REST. Comprender estas propiedades es esencial para diseñar APIs que sean escalables, eficientes y fáciles de mantener. Como su nombre lo indica, REST es la interfaz de programación de aplicaciones de transferencia de estado representacional, más comúnmente conocida como servicio web REST API. Significa que cuando se llama a una API REST o a una REST API, el servidor transferirá la representación del estado de los recursos solicitados al sistema cliente. Esta representación de estado puede estar en formato JSON, XML o HTML. Como vimos en las clases anteriores, REST viene con una serie de principios o propiedades destinadas a crear APIs o APIs eficientes y escalables. El primer principio es que tiene que ser cliente-servidor. Ya vamos a profundizar un poco más. El segundo es que tiene que tener interfaces estandarizadas. El tercero es que REST es sin estado. Ya vamos a ver qué es lo que significa esto. El cuarto es que tiene que ser cacheable, o puede ser cacheable y no necesariamente tiene que serlo. Ya vamos a verlo. El quinto, y ojo con que este es opcional, es que tiene que haber código bajo demanda, ya lo vamos a ver también. Y por último, tiene que tener un sistema de capas. Estos son los 6 principios más básicos que tiene REST, o mejor dicho, para poder considerar que nuestra API es REST. La idea con el principio cliente-servidor es que debe de existir una separación de responsabilidades bastante clara. Por eso es que se adopta este esquema cliente-servidor. El servidor, por un lado, se encarga del almacenamiento de datos, la lógica de negocio y demás, mientras que el cliente se encarga de la interacción con el usuario. Esto significa que siempre va a existir un cliente que va a realizar solicitudes HTTP a un servidor y este las va a responder. El cliente puede ser una computadora, una tablet, un móvil, un dispositivo IoT, entre otros. REST es muy claro en cuanto a estas interfaces que lo hacen estándar. La primera son los recursos. Entonces, ¿cómo vamos a representar esas entidades o conceptos? Aquí casi siempre vamos a hablar de entidades o recursos expuestos, como lo vimos en el ejemplo de Postman con la entidad productos. Por otro lado, tenemos las representaciones. ¿En qué formato tenemos a los recursos? Aquí la representación por defecto siempre es JSON, pero también se puede utilizar XML u otros formatos. Aparte de esto, los mensajes tienen que ser descriptivos, es decir, que el mensaje explique su intención. En la demostración de Postman también vimos cómo el método tenía una intención, el código que devolvía el servicio también tenía otra intención, la misma forma en cómo están estructuradas las URLs en REST también tienen otro significado y esto es sumamente importante. El principio de sin estado habla de que REST no tiene estado justamente. Significa que no hay memoria de ejecuciones previas. Por ejemplo, si el cliente manda una solicitud, pero es la 10ª solicitud en teoría, hacia atrás, el servidor no recuerda qué fue lo que hizo previamente ese cliente. Esto significa que cada solicitud tiene que tener todo lo necesario para que se pueda ejecutar. El servidor no debería de tener que estar guardando memoria de, por ejemplo, con qué usuario te autenticaste o qué objeto tenés agarrado a la sesión, sino que se supone que en cada solicitud está todo lo que se necesita para que se pueda ejecutar correctamente. Otro de los principios que tiene REST es que puede ser cacheable. Puede existir un caché y de hecho la idea es que lo tenga. Para ciertas solicitudes muy comunes es normal que el servidor pueda tener un caché que haga que funcione mucho más rápido. Esta caché puede estar en varios lugares, puede estar en el servidor o puede estar incluso en el cliente. Es válido y es esperable que exista un caché para que mejore el rendimiento. Recuerden que REST nace con la intención de resolver los problemas de escalabilidad que tenía la red. ¿En qué momento podemos usar un caché y en cuál no? Por ejemplo, supongamos que tenemos una lista de productos que sabemos que no es habitual que cambie, que se modifique. Ahí podemos usar perfectamente un caché. Sin embargo, si nosotros tenemos una lista de productos también, pero que está en constante cambio y es bastante probable que se produzcan cambios, y quizás no nos conviene tener un caché. Lo mismo si estuviésemos trabajando con un recurso o con una entidad específica.
Todo va a depender de nuestra lógica de negocio y de lo que el negocio en definitiva demande. El código bajo demanda de todos los principios es el único opcional. La idea que tenía Roy cuando definió REST era que el servidor podía transferir código al cliente que éste en algún momento se podía ejecutar. Ese código podía ser JavaScript, en esa época también se hablaba mucho de Java Applet, se hablaba de Flash. Esto no es totalmente necesario, pero sí pueden existir implementaciones donde el servidor tenga alguna forma de proporcionar código que sea ejecutable por el cliente. El último principio es que tiene que haber un sistema de capas. Existe una capa de API y detrás de esa capa de API no sabemos qué es lo que puede haber. Posiblemente hay un servidor, posiblemente hay varios, puede que existan muchos microservicios de los cuales nunca nos vamos a enterar. Lo importante acá es que esas capas escondan la complejidad al cliente de contra qué es lo que tiene que interactuar. Basta con saber que existe una URL, de que existen unos recursos que podemos consultar y que nos van a devolver una respuesta. Nos vemos en la próxima clase.